Hola, estamos aquí en un nuevo video. Es magnitudes y medidas que pertenece al eje forma, espacio y medida. El aprendizaje esperado es calcular cualquiera de las variables que intervienen en las fórmulas de perímetro, área y volumen. Vamos a ver específicamente volumen de cilindros y conos. Conocimientos previos que debemos de tener antes de empezar el tema. Es lo que debemos de recordar. El área del círculo. Recordemos que el círculo, su área se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado. También debemos recordar cómo calcular el volumen de prismas y pirámides. En este caso, el prisma, para encontrar su volumen, multiplicamos el área de su base por la altura. Y en la pirámide tenemos el área de la base multiplicada por la altura y dividida entre 3. Empezamos por definir qué es volumen. Recordemos que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. O dicho de otra manera, es la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. 3 dimensiones. También les recuerdo que no debemos de confundir lo que es una figura geométrica con un cuerpo geométrico. Una figura geométrica tiene solamente 2 dimensiones, largo y ancho. Y un cuerpo ocupa 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Los sólidos en revolución o cuerpos redondos son los que nos van a ocupar en este tema. Estos son el cilindro, que es un cuerpo que se genera cuando un rectángulo gira alrededor de uno de sus lados. Eso lo vimos en algún tema anterior. El cono, que es un cuerpo que se genera al hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Y la esfera, que es un cuerpo que se genera al hacer girar un semicírculo sobre su diámetro. Vamos a iniciar con el cilindro. Vamos a partir o tomar como base para formar un cilindro a un círculo. Tenemos una pieza, un disco esférico, un disco circular. Lo vamos a tomar como base. Este disco circular, lo primero que vamos a hacer es encontrar su área para saber cuánto espacio ocupa en un plano. El área del círculo se obtiene multiplicando pi por radio al cuadrado. Entonces ya sabemos cuánto ocupa este disco. Pero ¿qué pasa? Bueno, de ahora en adelante vamos a llamarle área de la base, puesto que va a ser la base para formar un cilindro. ¿Qué pasaría si nosotros apilamos encima de esta base otros cilindros, perdón, otros discos que tengan la misma forma? Resulta que si queremos saber el espacio que ocupan todos estos discos juntos, pues tendríamos que sumar todas las áreas de cada uno de ellos. En este caso son 8 discos apilados, tendríamos que sumar 8 veces el área de la base original. Pero como hacer sumas tan largas es muy a veces cansado, tedioso, podemos abreviar. Si tenemos sumas del mismo elemento, podemos abreviarlo. Vamos a llamarle altura a la cantidad de discos que vamos a apilar. Por lo tanto, para obtener el volumen, es decir, el espacio que ocupan todos estos juntos, simplemente hay que multiplicar el área de la base original, que era el disco con el que empezamos, por la altura, que la altura representa cuántas discos amontonamos o apilamos uno encima de otro. Por lo tanto, el volumen nos va a quedar, el área de la base sabemos que es pi por radio al cuadrado, entonces va a quedar pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro. Y ya tenemos nuestra fórmula para encontrar el volumen que
que ocupa un cilindro. Es pi por radio al cuadrado por altura. Ahora, vamos a ver cuál es la relación entre un cilindro y un cono. Para esto tenemos que recordar primero la relación que hay entre un prisma y una pirámide. Recordemos que el prisma, para encontrar el volumen de un prisma, multiplicamos el área de la base por altura. Y para encontrar el área de una pirámide, en alguna ocasión anterior, en otro tema, ya explicamos que debemos de dividir entre 3 el volumen del prisma. Por lo tanto, será área de la base por altura dividido entre 3. ¿Sí? Bueno, si hacemos una analogía entre el prisma y la pirámide, y ahora lo vemos igual entre un cilindro y un cono, la relación que existe entre estos dos es exactamente la misma relación que existe entre el prisma y la pirámide. Es decir, si para encontrar el volumen de un prisma, perdón, de un cilindro, multiplicamos pi por radio al cuadrado por altura, para encontrar el volumen de un cono, vamos a hacer una división de esto entre 3. Y entonces el volumen de un cono se va a encontrar multiplicando pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3. Todo esto. Las fórmulas para calcular el volumen de los cuerpos redondos son: para el cilindro, pi por radio al cuadrado por altura. Para el cono, pi por radio al cuadrado por altura, pero entre 3. Y agregamos la de la esfera, que es 4pi por radio al cubo, dividido entre 3. Algunos ejemplos. Vamos a calcular el volumen de un cilindro y de un cono que tienen un radio de 2.5 metros y una altura de 3 metros. Empezamos por el cilindro. Marcamos en la figura las medidas, que es el radio 2.5 y la altura 3 metros. La fórmula para encontrar el volumen de este cilindro es pi por radio al cuadrado multiplicado por altura. Por lo tanto, vamos a multiplicar 3.14 por 2.5, que es el radio al cuadrado, por la altura, que son 3 metros. El volumen nos da un resultado de 58.875 metros cúbicos. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con el cono. El cono tiene un radio de 2.5 igual y una altura de 3 metros también. Por lo tanto, vamos a llevar estos datos a la fórmula, que es pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3. Sustituimos 3.14, que es el valor de pi, por 2.5 al cuadrado, que es el valor del radio, por 3 metros, que es la altura, dividido entre 3. Al hacer estas operaciones, el resultado es 19.625 metros cúbicos. Así obtenemos el volumen de los dos cuerpos geométricos. Vamos a encontrar la altura de un cono para que tenga el mismo volumen que un cilindro de 15 centímetros de altura. Ambos van a tener un radio de 6 centímetros. Bueno, como podemos ver, primero debemos sacar el volumen del cilindro para saber qué volumen van a tener ambos. El volumen va a ser pi por radio al cuadrado por altura. Multiplicamos 3.14 por 6 centímetros al cuadrado por 15 centímetros, que nos da un volumen de 1695.6 centímetros cúbicos. Este es el volumen del cilindro, que va a ser el mismo volumen del cono. Ahora vamos a calcular la altura del cono. ¿Sí? Para calcular la altura del cono, pues ponemos la fórmula, que es pi por radio al cuadrado por altura, entre 3. Sustituimos los valores, el volumen va a ser 1695.6, porque dijimos que va a ser igual que el del cilindro. Se va a multiplicar 3.14 por 6 al cuadrado, que es el radio, por la altura, que es la que desconocemos, dividida entre 3. Si multiplicamos 3.14 por 6 al cuadrado y luego lo dividimos entre 3, tenemos un resultado de 37.68, que multiplicado por la altura
nos debe dar 1695.6. Aquí tenemos una ecuación lineal muy fácil de despejar. Al despejar la h nos va a quedar 1695.6 entre 37.68, que nos da un resultado de 45 centímetros. Es la altura del cono que estamos buscando. Ahora, esta es una forma de sacar la altura. Es algo laboriosa. Tenemos que usar un poquito de álgebra ahí. Pero si tú te das cuenta, si es un poco observador, la altura del cilindro se multiplicó 3 veces para llegar a la altura del cono. Cuando tenemos un cilindro y un cono que tienen el mismo radio y que tienen el mismo volumen, las alturas van a tener esta relación. La altura del cilindro se multiplica por 3 para obtener la altura del cono. Vamos a ver este problema nuevamente. Imaginemos que no hemos hecho nada. ¿Cuál debe ser la altura de un cono para que tenga el mismo volumen que un cilindro de 15 centímetros de altura si los dos tienen un radio de 6 centímetros? Ok, el radio del cilindro es 6 centímetros, la altura son 15. El radio del cono son 6 centímetros también, la altura la desconocemos. Si queremos que los dos volúmenes sean iguales, entonces la altura del cilindro se multiplica por 3 para obtener la altura del cono, lo que nos da un resultado de 45 centímetros. Entonces nos podemos evitar, si conocemos esta información, nos podemos evitar todas las operaciones que hicimos en el problema anterior. ¿Sí? Relación inversa. Ahora tenemos un cono que tiene un radio de 4 centímetros y una altura de 21 centímetros. Y queremos obtener la altura de un cilindro que tiene un radio de 4 centímetros, igual, pero la altura no la conocemos. Pero sabemos que queremos que tengan el mismo volumen. Bueno, si van a tener el mismo volumen y tienen el mismo radio, entonces la altura del cono se va a dividir entre 3 para obtener la altura del cilindro. Por lo tanto, la altura que estamos buscando es 7 centímetros. Y con esto nos aseguramos que el volumen de ambos va a ser igual. Con esto terminamos. Vamos a ver cuánto mide el radio de un cilindro que tiene un volumen de 100.48 centímetros cúbicos y una altura de 8 centímetros cúbicos, de 8 centímetros. El cilindro tiene una altura de 8 centímetros, tiene un radio que no conocemos, pero su volumen es 100.48 centímetros cúbicos. En la fórmula que dice pi por radio al cuadrado por altura, vamos a sustituir los valores que conocemos. En este caso, el volumen es 100.48, el valor de pi es 3.14, el radio no lo conocemos y la altura es de 8 centímetros. Si nosotros multiplicamos 8 por 3.14, vamos a obtener 100.48 igual a 25.12 por la medida del radio al cuadrado. Se supone que ya sabemos despejar, por lo tanto despejamos el radio, que nos va a quedar 100.48 dividido entre 25.12, y a todo esto le vamos a sacar raíz cuadrada, puesto que recordemos que el cuadrado, al despejarlo o para cancelarlo, tenemos que sacar raíz de lo que está del otro lado del signo de igual. Al hacer la operación de todo esto nos queda como resultado 2 centímetros. Y es el radio del cilindro que tenemos. Pues bueno, espero que esto les haya servido. Nos vemos en el siguiente video.